Gracias, Fernando. El doctor Jorge Sosa, 7 de la mañana con 20 minutos, nos acompaña a esa hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenas, gracias por la invitación. Bienvenido. La conformación de este nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el análisis jurídico en ese sentido? No, lo primero que llama la atención, y llama muchísimo la atención, es que en la primera sesión hayan salido, digamos, la palabra cueteado. ¿Sí? Por discrepancia. ¿no? Estela Cero y obviamente Verde Soto, ¿no? Ya en las declaraciones públicas que el propio canal ha pasado y que hemos visto también en diarios de la localidad y nacionales, se destacan dos cosas importantes, ¿no? Acero, por ejemplo, dice que existirían acuerdos externos. Ella habla de que hay acuerdos externos y que esa sería obviamente una de las razones por las cuales no acudieron a la sesión, porque aparentemente ya la presidencia y la vicepresidencia ya la habían arreglado fuera del organismo, lo cual llama mucho la atención porque acordémonos que pasamos justamente de esto de los acuerdos externos en una década del correísmo, ¿sí? Y que llegamos supuestamente a un consejo en el cual se esperaba obviamente la transparencia obviamente de las decisiones. En primer lugar, ¿no? Los acuerdos externos, algo que se repite en todas las declaraciones de Acero. Y el segundo punto también preocupante de los dos vocales, ¿sí? Es la falta de transparencia en la información que tienen, ¿sí? Sobre lo actuado por el Consejo Transitorio, y que lo ha dicho Verde Soto y lo ha dicho Acero. Dice, no tenemos información, no sabemos qué pasó, no podemos tomar decisiones porque no nos han dado la información del transitorio para poder evidentemente proyectarlo. Y eso es preocupante, porque se supone que estamos en un proceso, estamos ya en el proceso electoral, en el cual la información disponible para tomar decisiones debería haber estado lista, ¿sí? Y debería, efectivamente concuerdo, debería haber habido un proceso de transición. Centro Democrático, por ejemplo, usted ha visto públicamente cómo impugnó el listado, obviamente, de conformación de las juntas provinciales, que fue hecho el último día de transición. De hecho, salieron a decir efectivamente, que no en rueda de prensa pública. Entonces, yo sumo, ¿no? Comienzo a sumar y digo, a ver, aquí tengo un problema, aquí tengo a alguien que dice falta de transparencia, aquí tengo otra vocal que dice acuerdos externos. Si yo sumo, ¿sí? Jurídica y políticamente, yo como resultado, al calor de todo lo que ha pasado, porque se supone que pasamos de un proceso de transición, diríamos, nuevamente volvemos ¿a qué? A la falta de transparencia, al acuerdo externo que configura o que consigna obviamente ya presidencias o vicepresidencias. Eso no es nada bueno para el país en estos momentos. Lo anterior era peor, no me refiero al transitorio, lo anterior, en la década anterior, era peor de lo que es ahora, o lo de ahora es peor que de lo que era, bueno, o estamos en las mismas circunstancias. O sea, estamos hablando de que es el primer día y ya hay problemas, ¿no? Obviamente que no podemos valorar efectivamente porque tienen 2 días, pero no debería comenzar un Consejo Nacional Electoral, con estas no debería haber comenzado con independientemente de la posición que tengan estos dos vocales del Consejo Nacional Electoral, y que lo han aclarado públicamente y han avalado ya ahora sí la elección de la presidenta del organismo, es que de alguna u otra forma el camino tiene que seguir en el sentido de la convocatoria de las elecciones hecha anoche y el proceso que se tiene que desarrollar. Ahora, yo le hago una reflexión, ¿sí? El Consejo de la Judicatura Transitorio, que empezó también con gran parafernalia, obviamente por los juristas que estaban ahí, y de repente vimos a 2 vocales, miren, ¿sí? Copiado, ¿no? El modelo, 2 vocales que comenzaron a disentir. Primero en un par de puntos, luego fue subiendo el tono de la confrontación hasta que ese Consejo de la Judicatura se volvió un caos y generó y explotó obviamente un escándalo nacional. Ya comenzamos en el primer día en un disenso en el cual preocupa el tema de la falta de transparencia y el tema de que existirían influencias externas en la conformación del organismo. Ojalá que me equivoque, pero efectivamente puede subir la confrontación de tono hasta el punto de que se vuelva insostenible también una estructura electoral que para los ecuatorianos estamos esperando totalmente disienta y totalmente se separa de lo que pasó efectivamente en el otro organismo. Por ejemplo, algo interesante que creo que lo van a tener que abordar es, si no se puede rechazar la deuría de la OEA,
Si no se puede rechazar la observación electoral de la OEA como lo hizo el Consejo Nacional Electoral Transitorio, si tienen que retomar el tema de las normas ISO para los procesos electorales, porque son estándares internacionales y eso es parte justamente de la transparencia electoral. Y obviamente las impugnaciones que tienen sobre el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que todavía tienen impugnaciones pendientes. Sí, y desde luego, ¿no?, la conformación de las listas provinciales, que creo que es lo que le preocupa a una buena parte de los partidos y a los que obviamente han impugnado, que tienen que ser revisadas y tienen que estar acordes, obviamente, con una representación política que permita también decirnos a los ecuatorianos, aquí no hay el mismo gato encerrado. Hay que darle tiempo entonces porque recién tienen 2 días, pues. Claro, pero Sí, claro, efectivamente. No podemos decir nada más. O sea, pero sí, la posición es clara en el sentido suyo, pero 2 días tampoco. hay 2 días, pero no debió haber pasado lo que pasó el día de Siempre va a haber ayer. discrepancias políticas en un organismo. Siempre, eso lo existe en cualquier parte del mundo. Y aprovechando su presencia acá, doctor Sosa, ¿usted es partidario de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o que se convoque, o como se está convocado ya, a la elección de unos nuevos miembros del Consejo? ¿Cómo ve ese organismo como tal? No le digo el actual, el organismo como tal, la institución esa. Bueno, el mecanismo de participación ciudadana, como está actualmente redactado en la Constitución y como ha sido operativo obviamente en la práctica, ha fallado completamente. Porque obviamente pues el antiguo Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, de ahí se partieron para la conformación de otros organismos. de autoridades con procesos muy cuestionados en temas de concursos de oposición y mérito, ¿no? Pero si usted ve este organismo, y usted lo puede ver públicamente, existen ya varios informes de veedurías contra los mecanismos de selección y oposición de méritos, tanto para el Consejo Nacional Electoral como para el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, para el proceso que vamos a votar. Claro. ¿Sí? Entonces, esas observaciones son graves, están públicas en las redes y son de las veedurías que se conformaron para hacer seguimiento del mandato, lo cual me lleva únicamente a la conclusión que no importa el mecanismo, ¿sí?, no importa la manera, si no importan las personas, aparentemente hemos llegado al punto final en el cual debemos, todos, por lo menos nosotros como juristas, podemos decir, llegar a la conclusión de que el mecanismo no sirve, ¿sí? Y por lo tanto, sí, podíamos, y no hay ningún tipo de problema, volver al tipo de mecanismo en el cual sea la Asamblea Nacional el que genere la representación, porque hemos creado un mecanismo innecesario, un mecanismo conflictivo y es un mecanismo que a la larga obviamente está más lleno de cuestionamientos y observaciones, incluso el actual, que obviamente de felicitaciones y de representatividad por parte de los ciudadanos ecuatorianos. Doctor Sosa, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Doctor Jorge Sosa, analista jurídico, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer aquí la pausa enseguida.